Muy buenas tardes tengan todas y todos, todas y todos y todes. A pesar de que hay gente que dice que no hay el todes, hay todes, hay todas, hay todos. Y escuchan este programa. Buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro, por acá por el Circuito BN Radio 104.9 FM. Para quienes nos escuchan desde Caracas, en Táchira, Sur del Lago 101.7 FM, también en Anzoátegui 99.3 FM, Aragua 102.5 FM, Maturín, Monagas 88.1 FM. Ya está en pantalla para la gente que nos ve por YouTube, pero no creo que la gente que esté en radio nos esté viendo en YouTube porque es medio complejo, ¿no? Entonces hay que dictar de igual modo el dial también por Portuguesa, Trujillo, Barinas y Apure, en toda el área llanera y ese pedacito allí de los Andes, 89.1 FM, y en Nueva Esparta 106.5 FM. ¿Para cuándo Mérida? Dicen por allí, ¿para cuándo tenemos ese dial en Mérida? Bueno, muy pronto estaremos por esas partes también con todas y todos ustedes, acompañándoles con la mejor noticia que solamente Venezuela News sabe darles. Mi nombre es Ricardo González y bueno, Sin Filtro nuevamente, dándole con todo. El día de hoy, bueno, estuvo bastante marcado por lo que fue... Hay dos noticias que han destacado casi que todos los analistas políticos. Hay dos noticias que han destacado muchísimas figuras, no solamente los analistas, muchísimas figuras de la política. La primera de ellas, el fallecimiento del Papa Francisco, el fallecimiento de quien fuera, bueno, una de las grandes figuras de este siglo. Creo que ya está bien marcado como uno de los grandes defensores de los derechos humanos, uno de los grandes defensores de la justicia social, quien menos se esperaba de un papa de la Iglesia Católica, tuvo una posición bastante contundente y bastante protagónica en lo que fue la denuncia o en lo que es la denuncia aún viva del auge de fuerzas de ultraderecha y de fuerzas neofascistas en Europa. Alguien que además fue defensor del pueblo palestino, cosa que no se veía, digamos, ni siquiera en el Papa Ratzinger, de los que yo recuerde en mi vida. Evidentemente el Papa Ratzinger no iba a venir ninguna buena palabra, digamos, para con el pueblo palestino, y mucho menos además del señor Karol Wojtyla, del señor Juan Pablo II. Pero bueno, el día de hoy amanecimos pues con esta noticia que a las 7:35 de la mañana había fallecido el conocido, bueno, por su nombre de papa, pues, que le otorga el Vaticano, el señor Francisco, el Papa Francisco, de luto por la muerte de Jorge Mario Bergoglio, primer papa latinoamericano, además, hay que decirlo, muy vinculado a los más desposeídos, muy vinculado, a pesar de mi ateísmo, debo reconocerlo, muy vinculado a las luchas sociales, muy vinculado a los pobres, y evidentemente odiado por muchísimos sectores, sobre todo por quienes manejan los grandes mercados, sobre todo por quienes manejan los intereses de la alta sociedad, como es el caso, por ejemplo, de el señor presidente de Argentina, el señor Javier Milei. Por acá dice que en el trabajo que realiza Venezuela News, pues por su fallecimiento, dice acá que se ganó rápidamente la reputación de modernizador, abordando las crisis humanitarias como la migración, la guerra y el cambio climático. Buscó reformar la iglesia combatiendo la mentalidad elitista. Bueno, esto es algo también que marcó muchísimo la gestión del Papa Francisco, promoviendo un enfoque compasivo hacia los católicos divorciados y homosexuales, y abogando por una iglesia inclusiva. Bueno, una de las grandes no hazañas, momentos, ¿no? Así como de repente uno ve a los futbolistas, me perdonan la comparación, espero que no sea una especie de blasfemia para quienes, pero cuando uno ve la historia de los futbolistas, las figuras políticas, uno ve las grandes hazañas, los grandes momentos, los highlights. Uno de los grandes highlights que tuvo el señor Bergoglio, el Papa Francisco, fue cuando le consultaron sobre su posición en torno a la comunidad LGBT, en torno a los homosexuales para la iglesia, y él dijo: si alguien que, bueno, pertenece a la comunidad LGBT, si alguien que está enamorado de una persona de su mismo sexo me dice que, bueno, quiere recibir la bendición de Dios, yo no soy quien para juzgarle. Fue una de las cosas que más marcó los medios de comunicación para ese entonces, bueno, y se marcó como un papa extremadamente inclusivo. Tomó medidas para combatir la corrupción financiera en el Vaticano, el abuso sexual clerical, y buscó ampliar el papel de las mujeres en la iglesia.
Todo esto marcó una resistencia fuerte en los ultraconservadores y bueno, no logró erradicar completamente el escándalo del abuso sexual infantil, según dice el reporte de Venezuela News. Ahorita se da un fenómeno muy interesante en las redes sociales, que es que los que eran expertos en el Tren de Aragua, los que son expertos en el Tren de Aragua, ahorita son expertos en el cónclave papal. No, ya yo sé quién es el que va a quedar, se están jugando las quinielas, están haciendo apuestas. El señor Orlando Avendaño por ahí está diciendo quién puede ser, quién no puede ser. Y la otra noticia bien interesante que hay dentro del fallecimiento del Papa Francisco, que además abre brecha pues a otros debates, es quién va a hacer el relevo, quién va a ser. Ya empezaron estas discusiones dentro del Vaticano además, y perfilan tres figuras, tres papas afrodescendientes, a quienes no conozco, debo decirlo, pero resulta interesante, pues, que viene siendo la participación de los pueblos afro. Ojalá no salga por allí un Obama que fue una decepción para la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y ojalá que en el caso de quien quede electo dentro de este puesto tan importante para la humanidad, porque hay una gran proporción de la humanidad que no es la mayoría, creo que hay más musulmanes y más hinduistas que católicos, pero sigue siendo una población importante para el mundo, sobre todo una figura importante para Venezuela, que es un país altamente católico por toda la influencia española durante la colonización, que ojalá que quien quede en esta responsabilidad sepa llevarlo. Como dice Spiderman, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Siempre quise decir esa frase. Ojalá que sepa llevarlo con una gran responsabilidad y ojalá que sepa dar un buen mensaje al mundo. De mi punto personal, mi mensaje de condolencias a todas las personas que amaron en vida a el Papa Francisco. Y a quienes no le amaron en vida, bueno, como el señor Javier Milei, no venga a decir ahora que es un honor para usted darle las condolencias a los católicos creyentes, sobre todo en un momento en que su popularidad va vía al piso. Bastante que insultó al señor Bergoglio, bastante que ofendió, que le dijo y todo, que era el enviado del maligno en la tierra, bastante que le faltó el respeto. Así que no venga a tomarse la fotografía ahora que el Papa ya no se encuentra físicamente entre nosotros. La segunda noticia que reventó todos los medios de comunicación el día de hoy fue la respuesta que da el Estado venezolano a el señor Nayib Bukele, a la propuesta, bueno, esta propuesta humanitaria, dice el señor Nayib Bukele. Esta propuesta bueno, se puso la mano en el corazón, según el señor Nayib Bukele. Hay que leerlo de esa manera. Se compadeció el señor Nayib Bukele de los venezolanos que están en el CECOT, que es el Centro contra el Terrorismo que se encuentra en El Salvador. Y dice acá, vamos a leer la noticia de CNN. Bukele ofrece a Maduro un intercambio de prisioneros por venezolanos deportados por Estados Unidos. Es decir, Nayib Bukele está ofreciendo realizar un canje. Los canjes existen, se hacen en muchísimos espacios, muchísimas ocasiones. Los momentos de guerra se hacen canjes de prisioneros. Se ha visto en diversas ocasiones canjes entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, por los prisioneros de guerra. Se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso no es un canje convencional, porque las personas que están detenidas en El Salvador no son personas que hayan violado las leyes salvadoreñas. Comenzando por ahí. O sea que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso un intercambio de prisioneros con Venezuela, ofreciendo repatriar a cientos de venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de presos políticos. Primer elemento, el primer punto es que estas personas no cometieron delitos en El Salvador. Por lo tanto, El Salvador está cometiendo delitos o está violando las leyes del derecho internacional al retener personas que no forman parte, digamos, de quienes han cometido delitos en su tierra. Está aplicando ley extraterritorial. Y lo segundo es que está alquilando prisiones para
el sistema jurídico de otra nación. Por otra parte, ya hay varios jueces en Estados Unidos que están señalando que la narrativa del Tren de Aragua es falsa, que no hay cómo justificar que Donald Trump utilice esta medida jurídica del enemigo extraterritorial para deportar venezolanos sin juicio, para meter presos venezolanos sin juicio. Y es algo completamente irrespetuoso. Se llama la ley de enemigos extranjeros. ¿Qué ocurre en este sentido? Al Estados Unidos determinar que estas personas fueron detenidas y que fue un proceso irregular, ya hay secuestro en Estados Unidos de los venezolanos. Y al señor Nayib Bukele recibir a esta persona, se convierte, él como presidente detrás del Estado, se convierte en colaborador abierto de este delito. Entonces la gente dirá, bueno, pero está buscando cambiar a los prisioneros. Ya les vamos a leer acá. Lo que está ocurriendo, lo que está cometiendo el señor Nayib Bukele, detenciones arbitrarias. Estas personas que están detenidas en El Salvador, están secuestradas en El Salvador, fueron encerrados sin juicio ni sin juicio ni proceso jurídico como tal, y está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un pacto que suscribe el gobierno salvadoreño. Está incurriendo en delito de desaparición forzada porque no están diciéndole a sus familias, ni están dejando que se comuniquen con la familia, ni están dejando que se comuniquen con su tierra natal. Está violando el derecho a la defensa de ellos porque no le han permitido el acceso a los abogados, ni siquiera a qué cargos judiciales tienen, ni siquiera han informado a su nación. Y esto representa una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que suscribe El Salvador. También están violando la Convención contra la Tortura porque fueron enviados a una cárcel de condiciones extremas cuando no han cometido ningún tipo de delito de este calibre. Y por último, están violando la Convención de Viena porque les están impidiendo a estos jóvenes, a estas personas que están presas en el SECOT, acceder a las vías diplomáticas, acceder a las referencias diplomáticas venezolanas que hayan intentado establecer contacto con ellos. Cuando tú agarras a una persona y la metes presa en otro país, una persona que digamos es migrante, te agarraron a ti en Estados Unidos o te agarraron a ti en cualquier país del mundo y te meten preso, están obligados a dejar que tú te comuniques con tu embajada. ¿De dónde sacaste eso? Es que no hay que ser tonto. O sea, hasta en preso en el extranjero se han visto obligados a colocar que cuando detienen un narcotraficante, tiene derecho a comunicarse con su embajada, con la embajada del país de donde viene. Entonces esto es un delito que se ve desde la base, comenzando con que este señor viola todas estas normativas, pero encima detiene personas que ni siquiera habían pisado su país. Y hoy tiene las santas gónadas, tiene el santo guáramo de venir a decirle a Venezuela y de decirle a Nicolás Maduro, vamos a un canje. Vamos a un canje. Y me tienes que soltar a más de 253 de los que ellos llaman presos políticos. Vamos a colocar, usted lo quiere llamar presos políticos, no hay problema. El tema es cómo la ley caracteriza a los ciudadanos. Te puede decir que, un ejemplo, que Ronald Carreño no es Ronald Carreño, él es Lionel Messi, está bien, pero la ley dice otra cosa, que él fue detenido cometiendo delitos, se le probaron sus delitos, y otra cosa es lo que dicen los medios de comunicación. ¿Por qué no salen los abogados a decir nada? ¿Por qué siempre salen plataformas políticas, el Foro Penal, la ONG de no sé quién, pero nunca aparecen los abogados? Con quienes sí tienen contacto además. Entonces, ellos quieren que acá nosotros soltemos a 253 personas que están metidos en delitos, que participaron en
procesos de insurrección, que participaron, que no son insurrección de que, ay, no, pero es que existe el artículo 350, que es el derecho a la protesta. No estamos hablando de eso. Participaron en intentos de golpe de Estado, que eso incluye desde lavado de plata hasta el manejo de armamento. Participaron en intentos de magnicidio, en ingresar drones a Venezuela para atacar al presidente de la República y altas figuras políticas. Entonces, estas personas que sí tienen un juicio en curso o ya terminado, que sí están en manos de la justicia y que esta justicia ha operado en tal sentido de darles el derecho a la legítima defensa, de darles el derecho a un abogado privado, de darles el derecho a un juicio e incluso permitir que lo que ocurre en esos juicios salga a los medios de comunicación. Porque es lo bárbaro, los que están en el SECOT están aislados del todo. Los venezolanos que tienen inocentes, además, hasta que no se pruebe lo contrario, son inocentes. Los venezolanos que tienen allí Bukele en el SECOT, nadie sabe de ellos, nada. Tiraron una lista por ahí. Pero si ustedes escuchan lo que decía de repente, lo que decían los vecinos, de lo que hacía uno, un ejemplo, bueno, siempre uno es un muchacho mal portado, ¿no? Mira, donde ahí está el hijo de no sé quién, ese es. Todos los muchachos, me refiero, eso es un chisme. Lo que sacó el señor Bukele, la lista eso es un chisme. Señor, un protocolo jurídico, la persona, nombre, caso detallado, uno por uno. Este hizo esto, aquel hizo aquel, no, como a todos le meten un sello de Tren de Aragua, como si fuesen los judíos en un campo de concentración nazi, ahí sí. Vámonos, igualito, sellado, dale para adelante, mételo en la cárcel. Entonces él quiere canjear esto por personas, por delincuentes. De esto estamos hablando. Pero vamos al caso, al dato más turbio de todo esto. Y es que la mayoría de los chamos que están presos en El Salvador, que están secuestrados por El Salvador, vienen de las bases populares, vienen de barrio. Muchos de ellos, debo decirlo, muchos de ellos, seguramente, son hijos de militantes de la revolución, es muy probable. Es muy probable. Así como puede ser hijo de la oposición. Pero es tan bárbaro como hay un objetivo político detrás de esto, cómo hay un objetivo de marketing detrás de esto y cómo está metida hasta la cabeza la señora María Corina Machado con esto, que una de las joyitas que están pidiendo que liberen es nada más y nada menos que el yerno del señor Edmundo González Urrutia, el señor Rafael Tudares, que está metido hasta la cabeza en las revueltas del pasado 28 y 29 de julio del año pasado. No sé si ustedes recuerdan, porque lastimosamente aquí ocurren tantas cosas y las redes sociales golpean tanto la memoria inmediata de los ciudadanos, que no sé si recuerdan que el 28 y el 29 de julio nosotros evitamos una guerra civil en Venezuela, porque salieron nuevamente como locos a las calles a tratar de incendiar a Venezuela y asesinaron personas y lanzaron unos comunicadores populares de un segundo piso en el estado Lara y quemaron casas de partido y tumbaron estatuas, etcétera, etcétera. Asesinaron a la señora Cirila en Guyana. Asesinaron a una madre de 3 hijos en Aragua. Solamente por y me perdona YouTube si no digo desvivieron. Ya el video de esta que requete bloqueado capaz. Pero el yerno de Edmundo González, que después de perder las elecciones salió con todo este operativo logístico a armar este berrinche que derivó en la muerte de muchos venezolanos, creo que fueron 27 defunciones. Está en la lista de la gente que está pidiendo el señor Nayib Bukele.
hay que tener guáramo. Hay que tener guáramo. Pero lo que está ocurriendo y lo que está denunciando Venezuela, el presidente Nicolás Maduro está en vivo, seguramente está o va a conversar en los próximos minutos sobre este tema tan importante para toda Venezuela. Lo que está ocurriendo es un secuestro. Lo que está ocurriendo es que secuestraron al hijo de una señora. Secuestraron al hijo de 253 señoras y ahora están tratando de canjearlo por el hermano de Edmundo González. Están tratando de canjearlo por un socio de María Corina Machado. Sí. El hijo de una señora de barrio quieren canjearlo por un criminal como Rafael Tudares. Nosotros vamos a hacer un breve corte y ya venimos con la respuesta de Venezuela. ¿Tienes la música ready por ahí, hermano? ¿Tienes la música, la que sea? Tira lo que sea. Dale con todo. Pues vamos a un corte y ya venimos con mucho más de Sin Filtro por acá por BN Radio 104.9. El tema de derechos humanos, para cuando el COVID utilizara incluso la pandemia para cuando las afecciones que fueron generadas por el bloqueo y las sanciones, utilizar, no sé si recuerdan a la señora Lilian Tintori con aquel chalequito azul que decía Brigada Humanitaria y que andaban por allí de repente repartiendo 2 Atamel y un ibuprofeno, y resulta que le habían dado una millonada en dólares de parte del Banco Interamericano de Desarrollo a esta, creo que la llamaron Operación Venezuela, algo así, para que, distribuyeran medicamentos, y todo resulta que era una estafa. Y no es el caso. Por allí también hay un montón de influencers y un montón de periodistas que tienen ONGs de derechos humanos, de libertad de expresión, de no sé qué más, y que mira, de verdad que brillan por su ausencia. Da tristeza. ¿Dónde está Foro Penal, por ejemplo? Si ellos deberían, están siempre allí de primeritos cuando detienen a un político que está metido en un verguero, son los primeros que están por allí asomados diciendo, ay, que esto es una irresponsabilidad, que esto es un irrespeto. Bueno, ¿dónde están ustedes para decir cuáles son los mecanismos jurídicos, digamos, que se están violando en El Salvador? ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos que se están violando en Estados Unidos a la hora de deportar a estos compañeros? Y tienen bastantes equipos de abogados y tienen bastantes lobbies, no solamente en Venezuela. No solamente en Venezuela. ¿Dónde están, por ejemplo, y hay que preguntarlo también, el montonal de supuestos diputados de la Asamblea de Pantomima que tiene la señora Dinora Figuera, que sigue operando en el extranjero, que le dan una millonada en dólares, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, que le dan una millonada en dólares anuales para que operen? Creo que fueron 70 millones de dólares este año para sostener a 200, casi 250 mequetrefes. No entiendo esto. ¿Dónde están estos expertos en leyes? Para por lo menos decir, mira, yo no apoyo a Nicolás Maduro, pero creo que no deberían de hacerle esto a los venezolanos. Ese chamo que está ahí, mira, dame el expediente por lo menos. Públicame qué fue lo que hizo. A esto Jorge Rodríguez denominó secuestro de 253 venezolanos que son tratados como esclavos en pleno siglo XXI. ¿Por qué motivo? Porque es bien conocido que los prisioneros del SECOT son puestos a trabajar bajo ningún tipo de paga. Yo no me voy a meter en las leyes internas de El Salvador para con los salvadoreños. Ahí sí no me voy a meter en eso. Si ustedes agarran allá y cambian, hay muchos sistemas carcelarios que utilizan eso, te cambian un día de trabajo por un día de libertad o algo así más o menos, hacen ese tipo de canje. Pero ¿cómo vas a poner a trabajar a personas que no han tenido un juicio? ¿Cómo vas a poner a trabajar y a tratar como culpables a personas que no han tenido un juicio? Es más, señoras y señores, ser migrante no es un delito. Migrar no es un delito. Que hay leyes migratorias, que estás cometiendo un delito migratorio. Sí, pero no para que te metan en una cárcel de seguridad, de máxima seguridad. No para que vayas a prisión. Es para que te devuelvan a tu país, y para eso está el plan Vuelta a la Patria.
Este es el único país que tiene un programa social, un programa gubernamental y una política de Estado para repatriar a sus migrantes. Una política de Estado para repatriar a sus migrantes. Jorge Rodríguez también denunció a la oposición venezolana, sobre todo en el caso de María Corina Machado, Edmundo González y Leopoldo López, y mencionó que ellos fueron los que fomentaron que jóvenes, hombres y mujeres de Venezuela se fueran a otros países. Ellos fueron los que fungieron de coyotes para llevarse a nuestros jóvenes. Saben que son inocentes los venezolanos y venezolanas que están en el campo de concentración en El Salvador. Yo recuerdo a Luis Chatein, me mira la imagen nada más por pensar en cosas pavosas. Yo recuerdo a Luis Chatein cruzando la frontera de creo que era entre Colombia y Perú. Ay, aquí vienen los muchachos, los venezolanos, pobrecitos, y acompañando allí. Ay, grabaron todos estos documentales y estas cosas. Me acuerdo de Nelson Bustamante. Recuerdo a Angelina Jolie, vale, pobrecita, que le faltaba comida. Pero me acuerdo a Angelina Jolie, ahí en frontera, cuando el Cocutazo, que vino, no, yo soy observadora de la ONU, y todo el mundo metió la nariz aquí en Venezuela. Todo el mundo opinó. No, yo soy observadora de la ONU y yo estoy aquí para ver, para velar por la alimentación de los venezolanos, pobrecitos. Cuando llegó y vio a las venezolanas, par de maracuchas que se consiguió allí que están en la imagen, estaban mucho más papiadas que ella. Había que entregar una bolsa de clap a Angelina Jolie para que completara el mercado. Pero ¿dónde está Nelson Bustamante? ¿Dónde está el señor Luis Chatein? ¿Dónde están los humoristas que tanta plata le han sacado a esto? ¿Dónde está Guaidó? ¿Dónde está Edmundo González pidiendo por alguien que no sea su cuñado? Es que es tan bárbaro y es tan grotesco que han dado entrevistas a medios de comunicación y son incapaces de mencionar a los chamos que están secuestrados en el Secot, sino que se han dedicado a ¿qué? No, es que la gente que está en la embajada de Argentina, que la gente de la embajada de Argentina que les quitaron que les quitaron la planta, que no tienen luz, que no tienen no sé qué más, y andan transmitiendo por redes sociales. Ya ha quedado más que demostrado que están haciendo parrillas en la embajada de Argentina. Hay un señor allí que son 4 batequebrados que están allí. La más conocida es Magali Meda. Hay un señor que se la pasa alimentando a las guacamayas. O sea, es increíble que tengan el tupé de salir a hablar de 5 batequebrados, de 5 políticos de segunda que se metieron solos en la embajada de Argentina y a los que se le ha garantizado todo. Ojalá que agarraran, por colocar un ejemplo, que agarraran a uno de estos politicuchos y les raparan el cabello como lo hicieron con los jóvenes que entraron al Secot. ¿Qué pasaría? ¿Qué diría la prensa? Hagamos la imaginación. ¿Qué diría la prensa? Si hubiesen agarrado a Leopoldo López y le rapan la cabeza como le raparon la cabeza a los muchachos en El Salvador. Este es el único país en el que hay un preso político que sale con un muchacho más. El único país que hay un preso político que sale más papeado de lo que entró. Es el único país en el que hay una persona que denominan preso político, maltratado, y todo lo demás, que le dejaban jugar al jardinerito y le daban un 4 para que tocara en las tardes mientras tenía un jardín allí. Es que es bárbaro. O sea, la memoria hay que ejercitarla. Que eso yo creo que es una de las cosas bárbaras que tiene el equipo Zurdaconducta, debo decirlo abiertamente. Saludo a todos mis hermanos de Zurda. Y es que teníamos un disco duro como de 30 teras que no se nos olvida nada. El hermano Mario Silva también. No se nos olvida nada, una memoria tóxica allí. Y es que se trata de eso, de hacer el ejercicio, de impedir que esta dinámica cotidiana, efímera, rápida, de las redes sociales, donde consumes algo y ahí mismo estás cambiando por otro contenido, y el otro contenido entonces que resulta que es un chiste y pasas además por emociones superfluas y emociones muy rápidas, no te permite vivir lo que estás viendo.
que puedes pasar de repente de una noticia súper trágica a un video de un gatito. Y eso impide que grabes información. Todo es enlatado. Es como comer atún en lata todos los días. Se te olvida el sabor de la comida natural. Y por ello hay que hablar de noticias buenas antes de terminar de cerrar este programa. Diosdado Cabello dio una rueda de prensa también. Hoy fue un día de muchas ruedas de prensa. Acaba de terminar Semana Santa. Parranda de gente que había en la playa. Hay gente por ahí que está arrecha, molesta. Arrecho está en el diccionario, a propósito de la gente que nos está escuchando. Molesta. Ay, es que no hay pudor. Mira, estaban bailando en traje de baño allá en la playa. ¿Y cómo se baila en la playa? ¿Qué vas a hacer? Tú estás en la playa, la gente que va a la playa va en traje de baño. A propósito de la apertura del Papa Francisco y a propósito de su visión, pues, si la gente es feliz allí, no está molestando a nadie, déjalo tranquilo. Entonces ven que la playa está abarrotada de personas. Creo que siempre el video que sale en todos los momentos de temporada es el de Cayo Los Juanes, ¿es que se llama ese sitio? Que va la gente con los yates y las cosas y se ponen allí en la playa. Ay, es que hay demasiada gente, si hay demasiada gente metida en ese pedacito de agua, no sé qué. Señora, usted no fue, señor, usted no fue. Si no hay nada allí, que viole la ley, déjelos en paz, que se vayan en sus 5 metros cuadrados porque de verdad, que ahora sí la crítica personal, pues me voy a meter yo en el chisme. La playa es bastante grande, pero parece que todos juntos, yo vi una toma aérea, parece que todo el mundo se junta donde se arma la rumbita, ¿no? Donde se hace la fiesta. Claro, donde hay el point, como le dicen, el spot, el llégate. Bueno, si ellos se quieren bañar 300 personas en 5 metros cuadrados, porque ahí es donde está la música más chévere, pues mientras no se cometa ningún delito, todo bien. Pero hay que celebrar la cantidad de personas que se movieron en Semana Santa fue abismal. Y el despliegue operativo que hubo de las autoridades, el poco saldo negativo, digamos, que ocurre en estas eventualidades, estoy hablando de los accidentes, estoy hablando de las personas que conducen bajo el efecto del alcohol que terminan de repente en una cifra luctuosa. La cantidad de ahogados en playas que siempre ocurre en todos los países del mundo, pues cuando tú juntas un gentío y lo llevas pues a una, evidentemente colapsan los servicios turísticos, colapsa el transporte, etcétera. Hay cola, hay tráfico. A la ley siempre se le puede escapar algo. Pero mira, que fue maravilloso esta jornada. Y bueno, el pueblo de Venezuela merece incluso hasta un aplauso, hasta una felicitación. Y eso quiere decir, eso determina que nosotros, dentro de toda la dificultad que tenemos y dentro de todo el bombardeo mediático que tenemos, que apunta al hecho de que Venezuela desespere y se desordene como sociedad, eso apunta al hecho de que nosotros hemos mejorado como ciudadanos. Hemos mejorado como seres humanos. Uno de repente ahorita va a la playa y ve que los padres no se sientan de espalda a los chamos. Y no con eso estoy diciendo que los padres de nosotros fueron irresponsables, ¿no? Pero hay prácticas, por ejemplo, que la gente se sienta a tomarse su fermentado allí de piña o de cebada y descuida la orilla de la playa. Pero más allá de eso, el tema de no conducir bajo el efecto del alcohol. Pero eso también lleva un elemento de que sea la autoridad la que esté en los diferentes puntos de control. Hoy Diosdado Cabello decía que habían 18 alcabalas nada más de Caracas a Lecherías, para que usted llegue tranquilo y entero con su familia. Agregó aquí compañero Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, para que llegue entero. Y entero quiere decir, bueno, en todas sus partes y además con su carro también completo, pues con la familia completa, evidentemente. Que si le ocurre algo o un accidente de tránsito, tendrá allí los organismos del Estado listos para ayudarlo, atenderlo con ambulancia y grúa. Dice acá que los funcionarios de Protección Civil redoblaron los esfuerzos para atender a los estados Barinas, Portuguesa y Trujillo, que se vieron afectados. Bueno, esta semana también hubo estas inundaciones, ¿no? En el estado Barinas, en Portuguesa y en Trujillo creo que fue donde hubo mayor impacto. Y bueno, y ahí está el Estado, pues, en medio de una situación de bloqueo, en medio de una situación de sanciones, en medio de una agresión, desplegado en sus diferentes
vertientes. El enfoque turístico dándole con todo, pero además no se abandonan a los muchachos que están en El Salvador. Y además somos un país que no ha detenido, decía la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que no ha detenido el trabajo por hacer que PDVSA siga creciendo y siga aumentando la producción petrolera y que siga vendiendo a pesar de las amenazas y de las acciones de Estados Unidos en colocar aranceles y de sancionar a Venezuela. Ha sido un día bastante movido por las noticias, ha sido un día bastante conmocionado desde el punto de vista emocional. Hay un duelo que acaba de anunciar la Gaceta Nacional, la Gaceta Oficial de Venezuela, que va a ir desde el día de hoy hasta el día 24. Es un duelo para guardar memoria, para rendir tributo, para mostrar respeto a la figura del Papa Francisco, a la figura de Bergoglio. Cito acá el comunicado que ya está en la cuenta de Venezuela News. Se declaran 3 días de duelo nacional del 21 al 24 de abril por el lamentable y penoso fallecimiento de su santidad Papa Francisco. La bandera nacional, ojo, oído para la gente que nos escucha en radio, la bandera nacional permanecerá enarbolada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares. Así que si usted tiene su corazoncito allí con el Papa Francisco y tiene su banderita en la casa, tiene esta oportunidad para rendirle este tributo desde acá. Se prohíben las festividades y celebraciones públicas durante el periodo que refiere el artículo 1 de este decreto, como muestra de luto que embarga al pueblo venezolano y al mundo entero. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz queda encargado de la ejecución de este decreto y bueno, entra en vigencia a partir de la publicación de esta gaceta. Ya fue publicada, por ende ya está en vigencia. Por allí sale Juan Guaidó también. Dice la gente que Juan Guaidó se está postulando para Papa. Es una broma, no se va a lanzar, pero es posible. Se puede esperar cualquier cosa de este sujeto. Así que bueno, si tiene su bandera por allí y tiene su corazoncito con el Papa Francisco, súbala a media asta en su casa, mándele una oración, mándele unas bendiciones, bueno, y esperemos a ver qué ocurre con el caso del Vaticano. Venezuela sigue enrumbada a las elecciones del próximo 25 de mayo. Hay que decirlo también, el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue aceitando la maquinaria y con los recorridos de los candidatos, evidentemente en este momento de luto nacional seguramente será con una menor intensidad. Es muy probable que se vayan a ver algunas misas, sobre todo en agradecimiento a la apertura que dio el Papa Francisco a que una figura como José Gregorio Hernández tuviese vida, tuviese cabida dentro de la Iglesia Católica, dentro de esta institución que tantos años le cerró la puerta al médico milagroso de Venezuela, a José Gregorio Hernández, una persona en la que el pueblo de Venezuela le ha puesto además tanto cariño y tanto afecto, sobre todo la gente de La Pastora también, que tiene muchísima afinidad con José Gregorio Hernández. Así que bueno, con esto nosotros vamos a despedir el Sin Filtro del día de hoy. Sigan en sintonía de BN Radio 104.9 en cualquiera de sus diales. Por ejemplo, para el caso de Táchira, si estás en Táchira y en el sur del lago, 101.7 FM, en Aragua, 102.5 FM, en Anzoátegui, 99.3 FM, Maturín, 88.1 FM, Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apure, 89.1 FM y Nueva Esparta, 106.5 FM. Muchísimas gracias al equipo de producción, al equipo técnico acá en esta emisora y despedimos con Don't Look Back in Anger de Oasis para que se disfruten allí y no se sumerjan en la rabieta. Los muchachos que están en El Salvador seguramente los tendremos de regreso muy pronto y no con este canje nefasto e irrespetuoso que está planteando el señor Nayib Bukele, sino que se va a hacer a través de la vía diplomática. Mi nombre es Ricardo González y como siempre les digo, los quiero mucho. Chao.